no lo son. ¿Cómo definiríamos los límites? En espacio y tiempo. Y de todos estos, ¿qué les parece cuáles son los agroecosistemas? ¿Cuál es un agroecosistema de todos esos? ¿Es una finca? ¿Es una hilera? Claro, una parcela, ¿Una parcela? región. Claro, o sea, en realidad el agroecosistema va a depender, los límites, depende del objetivo de estudio. Entonces, por ahí puede ser sencillamente 2 hileras del viñedo, defino mi agroecosistema, y ahí con sus límites, las entradas, salidas, los componentes, dentro de esa hilera, dentro de una parcela, como vemos abajo a la derecha, o si no, ya más a escala regional y zonal. También tenemos límites temporales. Podemos definir, como ustedes saben, los ciclos agropecuarios van desde la siembra o desde la brotación hasta la cosecha. Puede ser un límite temporal, o puede ser varios años, o directamente una etapa del cultivo. Cuando hablamos de la estructura de un ecosistema, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué define la estructura de un ecosistema o de un agroecosistema? El número de los componentes. ¿Y cuáles serían los componentes? Los factores biológicos. Profe, ¿puede que la estructura sea con los niveles tróficos? Perfecto. Una forma de definir la estructura de los ecosistemas es de acuerdo a cómo los componentes adquieren su energía, o sea, sus niveles tróficos. Como vemos, acá vemos una estructura trófica de un ecosistema, y lo que está en naranja es lo que le sumamos en los agroecosistemas. Entonces, a nivel de autótrofos, no solo tenemos la flora, sino que vamos a tener el cultivo, las malezas, las coberturas verdes, las cortinas forestales, la vegetación aledaña, o sea, los márgenes del cultivo. En los heterótrofos vamos a sumar el ganado, las plagas, además de la fauna. En los consumidores secundarios, la fauna también, los que son carnívoros, más los enemigos naturales de las plagas, y toda la biomasa de todos ellos va a confluir a los descomponedores. Y la particularidad de los agroecosistemas es que están inmersos en un ambiente social, tecnológico, económico y cultural. ¿Esto qué significa? Que esta organización, esta estructura, está definida por el hombre, con un objetivo económico. Entonces, depende del objetivo que tenga el agricultor, el productor, va a ser la estructura que va a tener este agroecosistema. Más simplificado, más complejo, según la cantidad de cultivos, el manejo que se haga. ¿Qué interacciones habrá en los agroecosistemas? ¿Y qué prácticas agronómicas las modifican? ¿Cuáles eran las interacciones? ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Parasitismos, comensalismo, mutualismo, y pueden ser modificadas si aplicamos fungicidas. Bueno, por ejemplo, tenemos la competencia, tenemos competencia interespecífica, que sería, por ejemplo, del cultivo con las malezas, intraespecífica, entre las plantas del cultivo. ¿Cómo modifica el hombre esta interacción, la de competencia? ¿O cómo la regula? Y en el caso de competencia intraespecífica, lo puede regular a través de la densidad de plantación del cultivo que estemos trabajando. Muy bien. ¿Y la inter? Y bueno, con la inter un desmalezado, una aplicación de herbicidas,
Perfecto. Acá tenemos diferentes ejemplos de parasitismo y predación aplicado a los agroecosistemas. Tenemos pulgones. ¿Serían ejemplos de qué los pulgones? ¿De parasitismo o de predación? Parasitismo. Parasitismo. Después tenemos la aloesia, la polilla del tomate. Todo eso serían casos de predación. Las enfermedades, fíjense ustedes, son como la antracnosis, la peronóspora, son casos de parasitismo también. Y por otro lado tenemos los enemigos naturales de las plagas, como los coccinélidos, que son predadores de pulgones, de cochinillas, o bien los microhimenópteros, que son parásitos de larvas de lepidópteros. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? A nivel de raíces, Sí, era alelopatismo o algo así, que era lo de la segregación de sustancias químicas para respetar cada uno de los espacios, las plantas y nada, tener sus recursos, era algo así. ¿y eso qué tipo de interacción será? Dentro de las que hemos visto. Interespecífica. Claro, una competencia, una forma de regular la competencia, ¿no? Que tienen las plantas. La herbivoría, sí, La aleropatía podría ser competencia, pero también podría ser un amenzanismo, ¿no es cierto? O sea, ahí claro. la que ejerce la aleropatía a veces no se ve perjudicada por la presencia de la otra, ¿o sí? Me parece que no, ¿no? No sé. Por ejemplo, el pasto, en esa interacción, ¿un pasto afecta a las garillas? Claro, no. Bueno, la herbivoría, que es un caso de predación, que vemos en todo lo que es ganado. Y lo importante de estas interacciones son que intervienen en los procesos de regulación biótica, que en definitiva son parte de los servicios ecosistémicos que los ecosistemas le brindan al hombre y que muchas veces por las intervenciones, sobre todo de plaguicidas, de labores culturales, reducimos estos procesos de regulación biótica y dejamos de percibir estos servicios ecosistémicos. Entonces la idea es tratar de, con el manejo, de tratar de favorecer los procesos de regulación biótica que son de nuestro interés. Bueno, en lo que respecta a entradas y salidas, que definen el funcionamiento del sistema, tenemos el flujo de energía y ciclo de materiales que hemos venido viendo en este tipo de modelo, que acá, ¿qué es lo que tenemos que rescatar? La energía principal que reciben los ecosistemas es la energía proveniente del sol y ingresa al agroecosistema a través de la intercepción por las hojas. Entonces, de la regulación que tengamos de la cobertura vegetal va a depender la cantidad de energía que ingresa a nuestro agroecosistema. Fíjense que se pierde gran cantidad por reflexión desde el suelo desnudo y desde las mismas hojas. El ancho de la flecha de la reflexión nos está diciendo, ya vamos a ver con números, que se pierde prácticamente la mitad de la radiación incidente en los sistemas por reflexión. Entonces, una forma de aprovechar
toda la energía que llega al sistema es aumentar la cobertura. Que esto es algo que los agrónomos muchas veces se desaprovecha cuando, por ejemplo, en los viñedos se dejan los interfilares limpios. Entonces, actualmente hay toda una nueva corriente, digamos, de aumentar esta superficie de intercepción de la radiación solar para acumular energía en nuestro sistema. ¿Y qué beneficios puede tener esta acumulación de energía y de biomasa en el sistema? ¿Qué les parece? Porque en definitiva la radiación solar es gratis, ¿no es cierto? Y siempre está disponible. Entonces, ¿cuál es el beneficio de aprovechar la radiación solar? Y que después tengamos un mayor rendimiento de cosecha. Por un lado, vamos a tener mayor cosecha. Y respecto al sistema en sí, que le va a ingresar más energía. El hecho de tener mayor cobertura vegetal en autótrofos. ¿Qué me determina a nivel de los otros eslabones de la cadena trófica? Un mayor ciclado de materiales. Claro. A mayor energía que ingresa a este sistema, ¿cómo van a ser los otros eslabones? ¿Más grandes o más chicas las cajas? Serían Van a ser más grandes. Más grandes. Entonces, esta caja de autótrofos que tenemos acá, ahora cuando hagamos el práctico de comparación de distintos ecosistemas, ¿en cuál será mayor la caja esta autótrofos? ¿En qué parámetro me voy a fijar para definir esta caja, el tamaño de esta caja? De lo que hemos estimado, por ejemplo, el otro día en el campo. La productividad primaria, neta. Todavía no lo calculamos. El otro día en el campo hicimos una estimación. La cobertura. La cobertura. La cobertura vegetal. Entonces, esta caja va a depender de la biomasa de autótrofos que haya en el lugar, o sea, es decir, la biomasa vegetal, cuyo un buen estimador es la cobertura vegetal, porque estimar la biomasa, como ustedes saben, sería bastante complejo, habría que cortar todos los vegetales del lugar, pesarlos, y eso es relativamente imposible. Entonces, una forma es estimar la cobertura vegetal. Entonces, esta cobertura vegetal va a incidir directamente en la radiación interceptada dentro de este agroecosistema y, consecuentemente, el flujo de energía a lo largo del resto de la cadena trófica. Una particularidad de los agroecosistemas es que nosotros extraemos biomasa por cosecha. Entonces, esta biomasa que se extrae por cosecha, fíjense, deja de estar disponible para los descomponedores, porque es biomasa de autótrofos que en un ecosistema natural va a los descomponedores. En cambio, en el agroecosistema yo lo extraigo por cosecha. ¿Y en qué influirá esta extracción de biomasa? ¿En qué propiedades del agroecosistema? ¿Qué les parece? ¿O en qué características? Si yo estoy extrayendo biomasa, que son materiales y energía, ¿no es cierto? En los flujos. Sí. Y sobre todo, ¿en qué flujo? En los ciclos de materiales, profe. Claro, en todos los, ya sea en el ciclo de materiales y en el flujo de energía, influye.
Pero ¿qué sucede? Yo estoy, por ejemplo, si yo cosecho un cultivo acá, que es parte de autótrofo, estoy sacando biomasa vegetal. Influyen los flujos que van ¿a dónde? A la salida. ¿A dónde? Es energía que está saliendo del sistema. Claro. Y en definitiva, ¿a dónde no va a parar? Al suelo. Exacto, al suelo. O sea, compárenlo con un ecosistema natural, en donde no se hacen extracciones de biomasa. Toda la biomasa, restos de autótrofos, de herbívoros, de carnívoros, en definitiva va a parar a descomponedores. O sea, al suelo, para que los descomponedores la descompongan, esa materia orgánica. Entonces, yo al extraer cosecha, es menos materia orgánica que queda a disposición de los descomponedores y una cierta pérdida de calidad de ese suelo. Entonces, lo que sucede en los agroecosistemas es que el ciclo de materiales es abierto y hay menos biomasa disponible para descomponedores. Por otro lado, el hombre, para hacer esta cosecha lo más predecible, ya vamos a ver por qué, cuando veamos sucesiones del agroecosistema, hace aplicaciones de energía auxiliar, que lo tenemos acá a la izquierda, en forma de agua, fertilizantes orgánicos y sintéticos, labores culturales, herbicidas, plaguicidas y fungicidas, de tal forma de regular estos flujos de energía y de materiales para aumentar esta flecha en cosecha. Por otro lado, muchas veces, cuando aplicamos los fertilizantes, hay un desfasaje entre el aprovechamiento por parte del cultivo y la aplicación, y puede haber lixiviado de fertilizantes al suelo, con la consecuente contaminación a agua y napas freáticas, lo mismo de plaguicidas. O también, según si las labores culturales son muy, digamos, agresivas respecto al suelo, respecto a la estructura del suelo, podemos ocasionar erosión. Entonces, lo que les decía, acá hay este cuadro, esto lo tienen en el power del video, es una síntesis lo que acabamos de decir, y siempre recuerden que esta energía auxiliar es la que así denominamos, otras veces le dicen, bueno, no, con otro sinónimo, es como englobamos todos los manejos que realizamos los agricultores y los productores para hacer la cosecha más predecible. Entonces, Profe, sí. yo tengo una duda con respecto a eso, porque en una pregunta del control me tocó que la energía auxiliar aplicada en un agroecosistema la extraemos con la cosecha. Y era falsa, y la retroalimentación dice que solo la energía solar ingresa al agroecosistema. Así es, porque fíjense, en la cosecha, ¿de qué es? ¿De qué está compuesta la cosecha? Pero ahí no consideramos, por ejemplo, que aplicando las energías auxiliares como que también nuestra flecha de cosecha sería mayor. Sí, claro. Pero el origen de esa flecha de cosecha, ¿de dónde viene? De los autótrofos. Claro, el tema es que, perdón Silvina que me metí, el tema es que las energías auxiliares lo que hacen es modificar la fijación de energía solar por los autótrofos, pero no entra al ecosistema, no entra a la materia orgánica ninguna de esa energía como energía, digamos. Sí entra, por ejemplo, el agua o sí entra el fertilizante como material, pero en realidad la energía que forma parte de la materia orgánica siempre viene del sol. ¿Sí? Lo que hacen esas energías auxiliares es modificar
la captura de la energía solar por parte de las plantas. Por ejemplo, le ponemos agua, entonces tienen más capacidad de fotosintetizar y aumenta la productividad primaria proveniente de la fotosíntesis. Pero la energía de llevar el agua a la parcela no modifica, no es una energía que se incorpore a la materia orgánica. Fíjense que la cosecha, que es fundamentalmente biomasa, ¿no es cierto? ¿Y Claro, ahí cómo está el está la punto. energía en la biomasa? ¿En forma de qué? Vamos a fisiología. En esa biomasa de la cosecha, ¿en forma de qué está la energía? De compuestos orgánicos. Claro, ¿en qué enlaces? ¿En qué enlaces? Enlaces carbono. Bien. Son enlaces de carbono. ¿Y esa energía de dónde proviene? Esa energía de los enlaces carbono. ¿De qué proceso? ¿De qué proceso? De la fotosíntesis. Claro. Entonces, ¿esa energía de dónde viene? Del sol. Del sol. Lo que sucede es que nosotros le llamamos energía auxiliar todo esto que se agrega en forma de fertilizantes, labores culturales, porque es energía que primariamente, por ejemplo, la energía de los combustibles, también vino del sol, pero es en general energía derivada del petróleo. Entonces, es una forma, o sea, los combustibles, los plaguicidas, los fertilizantes, para su síntesis se utiliza energía derivada del petróleo. Entonces, para hacer el cálculo, ya lo vamos a ver, de la eficiencia energética de un agroecosistema, se tiene en cuenta la energía que estoy cosechando respecto a la energía que tuve que invertir en forma de derivados de petróleo en general para producir esa cosecha. Pero no es energía, como le decía Pablo, que va a formar parte de la biomasa como energía. Sí puede ser materiales, por ejemplo, agua, que absorbieron del suelo, nitrógeno, fósforo, todos los nutrientes que hayamos aplicado. Pero no van los herbicidas, no van los plaguicidas, sino en eso, los herbicidas, los plaguicidas, los combustibles, es la energía de su síntesis. No sé si se entiende. Profe, o sea, en un sistema de agricultura tenemos que ver el agua y todo lo que nosotros agregamos como material y no como energía, pero sí después para saber si es rentable o no, tenemos que hacer la diferencia de lo que nosotros nos gastamos en energía de eso, de combustible, como usted decía, o de transporte o lo que sea, para ver si de verdad es rentable o no. Pero en el sistema en sí lo tenemos que ver como un material, porque no es energía. No es energía en enlaces carbono, que es el componente de la biomasa. Acá, fíjense, acá están con números en un cultivo de maíz en Balcarce. ¿Por qué hay que precisar, les parece, el lugar para hacer todo este flujo de energía? ¿Por qué tengo que precisar el lugar donde me encuentro? Porque depende de la topografía, de la altitud, de todo eso va a ser la radiación que va a llegar. Pero no depende de la topografía. La latitud donde nos encontramos. La latitud. Exactamente. Depende de la latitud. Entonces, por ejemplo, a la altura de Balcarce, la radiación par que incide en este agroecosistema de maíz es 25.500 gigajoules por hectárea por año. De eso, fíjense, más de la mitad, 15.500, se van como reflexión y transmisión desde el suelo y desde las hojas. De eso solamente se absorben por las hojas 10.000. Después de esto, vamos a ver que se respiran 9.530. No sé por qué esto. Ahí está. Se respiran 9.530 y la diferencia, los 470, es la productividad primaria neta
de ese cultivo de maíz. ¿Qué incluye esa productividad primaria neta en ese cultivo de maíz? ¿Qué les parece? ¿Qué incluirá la productividad primaria neta? La mazorca de maíz. Los granos y las hojas también, y el tallo, todo. Todo. Ujú. De eso, solo 146 gigajoules se cosechan. Fíjense la relación, sobre todo, de la radiación absorbida por las hojas respecto a la productividad primaria neta. En el caso del maíz, como es una C4, la eficiencia del aparato fotosintético es un poco mayor y es alrededor del 4%, pero en la C3 puede ser del 2%, que sería la relación entre los 470 a estos 10.000. Ya muy poco es la eficiencia de la fotosíntesis, ¿no? En la producción de biomasa. Y de eso, dado por el índice de cosecha, obtenemos 146 en grano, gigajoules. O también lo pueden expresar en calorías, como ustedes quieran. Eso sería respecto al flujo de energía solar, digamos. O sea, de cuánto incidió del sol y cuánto estoy cosechando en biomasa en los enlaces carbono-carbono. Para producir esos 146 gigajoules de grano, tuve que invertir como productor o como agricultor 85 gigajoules por hectárea. ¿En forma de qué? De plaguicidas, de combustible, de, bueno, herbicidas. Entonces, cuando se habla de la eficiencia energética de los cultivos, hacen la relación de lo producido, estos 146, respecto a estos 85 que tuve que invertir, que es, como bien decían ustedes recién, es los costos de mi producción. En este caso van a ser costos energéticos, que no son directamente que vayan a formar parte de la biomasa, sino es energía derivada del petróleo que yo invierto en este sistema para poder producir. ¿Se entendió? ¿Esto se animarían a hacerlo para un viñedo? ¿Les parece que se podría hacer? Sí. Para todos los cultivos se podría hacer. Cuando hablan de eficiencia energética, fíjense, a ver. Acá hay un antiguo cuadro donde se ve cómo la eficiencia energética de los cultivos ha ido variando con el correr de los años. En el caso de la agricultura de subsistencia, se invertía poco en energía auxiliar y también se cosechaba poco. Después, con el aumento de la intensidad de los manejos y de las tecnologías en los agroecosistemas, ahora hay que invertir mucho más para producir. Entonces, por ejemplo, y en el tope de la gasto energético está en los corrales de engorde y en la pesca a mar abierto. El maíz de cultivo intensivo está en término medio. Y acá está en números, para el cultivo de maíz, cómo está compuesta esa energía auxiliar. De la energía auxiliar, en total, el 55% es el fertilizante nitrogenado. ¿Se acuerdan de química agrícola? ¿Por qué será que el fertilizante nitrogenado es el que mayor gasto energético lleva? Porque hay que fijarlo de la atmósfera. Claro, ¿se acuerdan cómo se llama el proceso? El proceso de Haber, profe. Claro. Entonces, por eso el que más gasto energético lleva.
Después el gasoil del tractor, un 14%, el secado del grano, los fertilizantes potásicos y fosfóricos, un 9%, los herbicidas el 6%, que esto es viejo, yo creo que actualmente los herbicidas se deben llevar una gran parte, las semillas, la maquinaria y el trabajo humano. Entonces, el trabajo humano adquiere más importancia en la agricultura tradicional y la familiar, y cuanto más intensivo sea el sistema, como en el caso, por ejemplo, de los viñedos, que tenemos mucha incidencia de mano de obra en las podas, en los raleos, en los desbrotes. Bueno, esto es un resumen de lo que veníamos diciendo. Y cuando hacemos el balance energético en los agroecosistemas, como criterio, ¿qué les parece? ¿Cuál de las energías hay que tratar de aumentar y cuáles disminuir? ¿Qué les parece? Volvemos a esto. Tratar de aumentar la cantidad de energía lumínica que ingresa por ahí con el manejo de la canopia. Claro, tratar de aprovechar lo más posible la energía solar y disminuir la energía auxiliar que estamos invirtiendo. Obvio que siempre vamos a tener que aplicar energía auxiliar, pero una forma de hacer más sustentables los agroecosistemas es hacer un manejo de tal forma que aprovechemos la mayor cantidad de energía radiante que podamos interceptar, lo que también lleva en consecuencia un aumento de las otras cajas, con los cuales estamos favoreciendo los servicios que nos prestan, por ejemplo, de regulación biótica, de descomposición de la materia orgánica, aprovechar todo lo más que podemos esta captación de la energía en el funcionamiento del agroecosistema y de los servicios ecosistémicos que nos brindan, y tratar de interferir lo menos posible con herbicidas, plaguicidas, que nos influyen directamente en estos flujos que estamos viendo acá. Ya vamos a ver cuando veamos agroecología y otros tipos de manejo, qué técnicas o qué prácticas son más deseables de utilizar. Acá hay distintos tipos de sistemas, como a la derecha, que es en los animales en encierro, que son altamente dependientes de energía que invirtamos en ellos. Los invernaderos. Bueno, ahora veamos el ciclado de los nutrientes. Como ya dijimos, en los agroecosistemas es abierto por la exportación de cosecha. Silvia, disculpa que te interrumpa antes que pases a nutrientes, a ciclo de materiales, eso. Otra distinción posible de esto de los... Deja justo esa filmina, Silvia. Respecto, sí, de las energías auxiliares. Entonces, quedó claro de que toda la energía que nosotros cosechamos viene del sol, ¿sí? Ahora, de estas auxiliares, fíjense que hay algunas energías materiales que nosotros utilizamos para mejorar esa fijación de energía solar, ¿sí? Tales como el agua, los fertilizantes y algunas labores culturales, ¿sí? Pero hay otras energías como fungicidas, plaguicidas y herbicidas que en definitiva lo que estamos haciendo ahí es conservar la energía fijada, ¿sí? Entonces, fíjense en los autótrofos, nosotros ponemos fungicidas y ponemos plaguicidas para que otros organismos no nos saquen la energía que ya fijamos. Entonces es una energía auxiliar que actúa más para la conservación de la energía fijada que para aumentarla, ¿sí? Entonces hay como dos distinciones. Una energía auxiliar sirve para fijar más energía solar y la otra energía sirve para conservarla. ¿Bien? Eso nomás, Silvia. Bien. Lo que tienen acá en rojo, bueno, ustedes recuerdan del ciclo de los nutrientes, algunos son
en el ciclo de los nutrientes, algunos son atmosféricos y otros son sedimentarios. Se rige por las mismas leyes que para los ecosistemas. Entonces los sedimentarios se liberan desde el suelo, otros ingresan al sistema por fijación atmosférica como nitrógeno, carbono e hidrógeno. La diferencia que tenemos en los agroecosistemas es que ingresa fertilizante nitrogenado no solo por fijación atmosférica, sino a través de fertilizantes que en su síntesis se fijó el nitrógeno atmosférico. Ya vamos a ver cómo incide esto en el ciclo global de este nutriente. También hay ingresos de fertilizantes orgánicos y de fertilizantes minerales y sintéticos. Si volvemos acá, ¿dónde ingresarán los fertilizantes? ¿Hay alguna distinción entre el ingreso del fertilizante mineral y sintético y orgánico? ¿Qué les parece? ¿Dónde ingresan unos y dónde ingresan los otros? Profe, ¿puede ser que el fertilizante orgánico como que va a ingresar para los descomponedores? Claro. Y después va a estar disponible, en cambio el fertilizante sintético va a ir directamente al autótrofo. Claro, muy bien. Del suelo y del suelo al autótrofo. Esta flecha que vuelve los descomponedores, o sea, que cierra el ciclo de materiales. ¿Eso lo tienen claro? ¿Por qué es así? ¿Por qué este ciclo, o sea, el flujo de energía es un flujo, porque hay pérdida de energía por respiración y por reflexión? En cambio, el ciclo de materiales en los ecosistemas naturales tiende a ser cerrado, en cambio en los agroecosistemas es abierto. Pero esta flechita de descomponedores autótrofos, ¿qué es? La mineralización Son los del compuesto nutrientes. orgánico. ¿En qué forma? ¿Nutrientes en qué forma? Y disponibles para la planta, o sea, los toma de forma orgánica que no están disponibles y se los da a la planta que estén disponibles los descomponedores. Claro, forma inorgánica. Claro. Y bueno, el ciclo de materiales en los agroecosistemas, por esto mismo que decíamos, por la cosecha, es abierto. ¿Cómo podríamos tratar de cerrar este ciclo en los agroecosistemas? ¿Qué prácticas se podrían hacer para que el ciclo no sea, siempre va a ser abierto porque va a haber exportación por cosecha? Pero para que no haya tanta exportación de biomasa. Profe, hacer siembra directa, puede ser, que por ahí, o sea, dejas no sé si se llama barbecho, ¿cómo es que se llama? Y entonces se recicla un poco. La incorporación de los rastrojos, eso. Claro. Por los dos ejemplos que dan está bien, porque la siembra directa no se ara para volver a sembrar, y se dejan los restos vegetales y se siembra sobre ellos. Entonces, es biomasa que queda en el sistema, está muy bien. Lo mismo que el reciclado o reincorporación de restos de cosecha. En los viñedos, ¿qué práctica se hace también? ¿No se usa orujo también? Claro, muchas veces se reincorpora el orujo, los restos de poda, tratando de cerrar, no de cerrar, de que sea lo menos abierto posible. Y una de las salidas importantes también en el ciclado de los nutrientes, además de las cosechas, es por mala gestión de los fertilizantes, por denitrificación, que es pérdida de óxido nitroso por condiciones anaeróbicas cuando se aplica el fertilizante, y la volatilización del amonio por pH altos. Entonces, esas son pérdidas también que contribuyen a el cambio climático, ¿no? Un aspecto importante de la incorporación de nutrientes en los agroecosistemas, que fíjense, un trabajo de Sutton de 2013 estimaron que
En el 2005, 120 teragramos de nitrógeno ingresaron a la planeta, o sea, en forma global, en forma de fertilizantes sintéticos, mientras que la fijación biológica fue de 60 teragramos de nitrógeno en un año. O sea que ingresan en forma de fertilizantes el doble, o sea, ingresan nitrógeno en forma de fertilizantes el doble que lo que ingresa en fijación biológica. ¿Qué les parece? ¿Qué impacto puede tener esto a nivel global? Porque ya tiene. Y una dependencia hacia los fertilizantes. Sí, o sea, las altas cantidades que se aplican es porque hay una alta dependencia. Pero esa sería como la causa. Y la consecuencia de esto... Contaminación, profe. Tanto eutrofización, creo que era, por ejemplo. Claro, muy bien. Es uno de los efectos del cambio global, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, vamos a sucesión. ¿Se acuerdan qué es lo que era la sucesión? ¿Alguien me lo puede decir? Uy, son las 11 ya. Más vale que se acuerde. ¿Qué era la sucesión? A ver, les voy a mostrar este cuadrito que tienen en los apuntes. ¿Qué era la sucesión? Era o sea, cómo iban, o sea, cómo que las diferentes especies que se iban implantando a medida que iba como, digamos, madurando el ecosistema hasta que llegaba al clímax. Sí. Entonces, cada una de estas curvitas, ¿qué son? Especies vegetativas, creo. Claro, poblaciones, ¿no? De Poblaciones. distintas especies que comienzan siendo R estrategas hasta llegar a las K estrategas al final de la sucesión con un clímax, que ya vimos todas las particularidades que explicó Pablo en la clase, ¿no? O sea, acá tienen la definición de un esquema continuo, direccional y no estacional de colonización y extinción de especies en una comunidad, con las estrategas R al principio y las K al final. ¿Qué sucede en el agroecosistema? El manejo por parte de los agricultores ocasiona disturbios y perturbaciones en los agroecosistemas que modifican esta secuencia de la sucesión. Por ejemplo, ¿qué ejemplo de disturbio tienen? Ahí tienen uno. El laboreo en la tierra, profe. ¿Y por qué lo consideramos un disturbio? Y porque se arranca, digamos, o sea, como el ecosistema tiende a ser siempre más complejo, empiezan a crecer, digamos, por ejemplo, malezas o cosas así, y las cortamos, las arrancamos. Y ahí se ocasiona el disturbio. ¿Y disturbio por qué es? ¿Se acuerdan de lo que era un disturbio? Porque producía como un cambio en el sujeto. Pero que volvía con el tiempo a la condición original. Ah, como la primera etapa. Ajá. Pero en el disturbio, ¿qué es lo que ocasiona? O sea, un disturbio, ¿qué ocasiona en el sistema? Una alteración en esa asociación. Bien, no se acuerda mucho. Pero es un disturbio, es
puede ser provocado por un factor climático externo al ecosistema que provoca destrucción de biomasa con liberación de recursos. Entonces, muchas de las actividades o manejos que hacemos en los agroecosistemas son disturbios. Por ejemplo, el laboreo, ya sea arado, rastra, desmalezado. Yo estoy eliminando biomasa para liberar recursos para el cultivo de interés. Ah, como un incendio. Claro, un incendio también es un disturbio porque elimina biomasa y se liberan recursos. En cambio, la perturbación no se destruye la biomasa, sino que cambia la dirección de la sucesión. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en un ambiente árido como el nuestro, en que las precipitaciones son escasas, nosotros, la vegetación predominante es xerofítica, ¿no es cierto? Entonces, el clímax que vamos a tener, o la comunidad dominante, va a ser del tipo xerofítica. Para los cultivos, yo necesito regar. Entonces, ya la sucesión no va a ir hacia una comunidad xerofítica, sino una comunidad higrófita o mesófita. Entonces, yo estoy cambiando la dirección de la sucesión. Lo mismo cuando aplicamos un fertilizante, porque los nutrientes son escasos en nuestro sistema árido, y al aplicar nutrientes yo estoy favoreciendo otro tipo de comunidad diferente a la que tengo en nuestro ambiente árido. Entonces, todo este tipo de disturbios y perturbaciones, en particular en nuestra zona, las tenemos que realizar para lograr los cultivos. Pero, ¿qué sucede? Este es un antiguo gráfico, pero que es bastante gráfico y representa lo que sucede cuando intervenimos en un agroecosistema. Estas curvitas que se ven son las mismas que veíamos acá. Acá está representado la evolución de la sucesión sobre el suelo y bajo el suelo. Entonces, pongamos que esto es un ambiente natural y aramos para cultivar maíz. Entonces, reemplazamos la comunidad compleja, en este caso, si es en la zona húmeda, en la pampa húmeda, de haber sido un pastizal con muchas especies, aramos y reemplazamos por un cultivo de maíz. Entonces, interrumpimos la sucesión y lo llevamos a sus estados iniciales. Consecuentemente, piensen que lo que hay arriba del suelo, también hay abajo del suelo. Las raíces también están acompañadas de diferentes descomponedores, y cuanto más diverso es la comunidad que se encuentra por arriba del suelo, también va a ser diversa la comunidad que está por abajo del suelo. Entonces, nosotros al arar, eliminamos todo e implantamos un maíz. Reemplazamos toda una diversidad de especies por un monocultivo. ¿Y esto para qué? Entonces, como ya habíamos dicho, llevamos la sucesión a las primeras etapas. ¿Y esto es por qué? Porque, como les mostró Pablo cuando hablamos de ecosistemas, la productividad neta del ecosistema es mayor en las etapas iniciales. Entonces, el hombre, para aumentar la productividad del sistema, elimina en teoría, todos los competidores del cultivo de interés para obtener una mayor productividad del cultivo que le interesa cosechar. Entonces, al llevar el sistema a las etapas serales juveniles altamente productivas, se liberan muchos recursos que anteriormente eran aprovechados por diversas especies
y se ponen al servicio de la especie de interés. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben que los ecosistemas tienden a la complejidad, o sea, la sucesión se da sí o sí. El hombre al intervenir, interrumpe la sucesión y lo lleva a las etapas serales. Pero si no sigue aplicando subsidios energéticos, la sucesión sigue funcionando. Entonces, todos estos recursos que quedan a disposición, ingresan malezas, vegetación espontánea, a aprovechar esos recursos que han sido liberados. Entonces, para mantenerlo en las etapas que le interesa al agricultor, tiene que seguir aplicando subsidios en forma de herbicidas, de labores culturales, y en el caso extremo es el caso del monocultivo, ¿no? Que más manejo que tenemos que hacer para mantenerlo en esa etapa. Entonces, fíjense que este cuadro lo tienen ustedes en el Power. ¿Qué sucede con los servicios ecosistémicos? En las etapas tempranas, ¿se acuerdan del práctico? Teníamos el servicio ecosistémico de alta productividad primaria neta. Eso se da en las etapas tempranas de la sucesión. Pero el resto de los servicios ecosistémicos alcanzan su mayor expresión en las etapas tardías, donde vamos a tener alta diversidad de especies, donde vamos a favorecer el servicio ecosistémico de control biológico, una alta biomasa total, que vamos a tener una gran cantidad de materia orgánica en el suelo, una complejidad de interacciones entre especies para un mayor control biológico y un ciclo de nutrientes más eficientes sin la necesidad de aplicar insumos externos. ¿Se entiende este cuadro? O sea, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos que se pierden por trabajar en las etapas tempranas? Sí. Cuando decís se pierde, podemos estar pensando en no ser tan dramáticos, ¿no es cierto? O sea, no es que se pierde, sino que cambia su aporte, digamos, disminuye el aporte, la intensidad. Porque si no los chicos van a pensar que nos vamos de un extremo al otro, digamos, de que cualquier actividad elimina esos servicios ecosistémicos. ¿Está bien lo que estoy pensando? ¿O sí, por ahí uno lo hace. Que son como dos extremos y en el medio hay un montón de situaciones intermedias, ¿no? Claro, por ahí se hace así contrastante como para hacerlo más visible. Pero, por ejemplo, un poco lo que querés decir vos, Pablo, que entre medio hay situaciones en que se aprovechan estas situaciones intermedias y los servicios ecosistémicos están más realzados, digamos. Entonces, pasando de un suelo desnudo a un monocultivo, que sería uno de los extremos, a policultivos de anuales con forestales, por ejemplo, frutales, agroforestería, también los tan conocidos silvopastoriles, son sistemas intermedios donde se hace un aprovechamiento, digamos, mayor de los servicios ecosistémicos que brinda el sistema, ¿no? El ecosistema. O sea, el caso extremo es el monocultivo. ¿Se entiende esto? Yo estoy tratando de hacer diseños de agroecosistemas en que es como que apuro esa sucesión o la reemplazo, esa sucesión que se daría naturalmente, la diseño de entrada, de tal forma de aprovechar estos servicios ecosistémicos que brinda el ecosistema. Entonces, al tener diversidad de especies, voy a tener mayores controles biológicos, voy a tener mayor biomasa. Bien, hay algunos temas acá que son re interesantes para charlar con los chicos.
Por ejemplo, a ver, algunas cosas que se me ocurren mientras vos hablás. Primero que mantener la sucesión en esos diversos puntos que pueden ser de utilidad para el hombre, van a tener mayor o menor costo dependiendo de cuál es el punto. O sea, posiblemente mantener la sucesión en un sistema, por ejemplo, silvopastoril, es menos costoso en términos de energía que hay que aplicar para mantenerlo ahí, que tener un monocultivo inicial, o sea, una zona muy inicial en la sucesión. Porque se acuerdan que los cambios en las etapas tempranas de la sucesión eran más rápidos que en los cambios en las etapas más tardías. Va disminuyendo la velocidad del cambio. Entonces, mantenerlo al principio implica mucho energía para que no cambie, no avance la sucesión. Esa es una de las cosas. Energía auxiliar, sí, estoy hablando de la energía que aplicamos para hacer eso, para generar el disturbio que lo lleve para atrás. Eso es una de las cosas que se me ocurre. Otra de las, a modo de, a ver, no son reglas, ¿no? Son cosas que se me ocurren mientras vos hablás. Lo otro es que cada uno de esos, de nuestro diseño, de lo que nosotros pensamos para una producción, quizás necesita un punto diferente en ese esquema sucesional, que lo vimos en la primera charla de sucesión, donde veíamos que había, de acuerdo al objetivo de manejo, había distintos puntos en el cual nos parece, había que apuntar para el manejo propuesto. Y otra cosa que se me ocurre, y después les dejo a los chicos a ver qué opinan, es que a nosotros nos puede interesar también hacer al revés, o sea, acelerar el proceso sucesional en algunos casos. Por ejemplo, se me está ocurriendo que lo que queremos hacer es un manejo forestal, y a partir de un sistema donde ya habíamos hecho un monocultivo. Entonces, que habíamos llevado muy fuertemente hacia atrás, pero que queremos cambiar el sistema de uso y pasarnos al manejo silvopastoril. Eso va a implicar que tengamos que hacer procesos de restauración para llevar hacia adelante la sucesión ecológica y acelerarla. O dejarlo solo, pero eso puede llevar mucho tiempo. Entonces hay veces que la restauración implica acelerar el cambio. ¿Qué opinan ustedes de estas tres cosas que se me ocurrieron de plantear? ¿Se les ocurre algo más que puedan sacar de esta dinámica, de este diseño que mostró Silvina, que está mostrando en la pantalla? ¿Qué importancia, por ejemplo, tendrá tener árboles contra tener un cultivo herbáceo solamente, o tener arbustos, árboles y herbáceos? Si queremos equilibrar la provisión de servicios ecosistémicos, ¿qué le parece? ¿A dónde deberíamos, cómo podríamos hacer ese análisis? En la figura anterior, Silvina había mostrado como dos extremos. Un extremo que va hacia solo la productividad y otro extremo que va hacia solo los otros servicios ecosistémicos. ¿Cómo podríamos hacer para que todos tengan un verde o un verdecito, aunque no sea un verde oscuro, un verde más claro? Si entendemos por la intensidad del verde como la mayor provisión de ese servicio. Pucha, no están entendiendo nada, Silvina. Me parece. Parece que no. Está todo muy relacionado con la diversidad, ¿no?
no entiendo hacia dónde ibas, Pablo, con tus preguntas. Mi pregunta es, en esto del diseño, o sea, ¿entendieron los argumentos que les planteé, los 3 argumentos que me surgieron con la charla? ¿No? De que en algunos casos eran 3, que hay un punto, cada actividad necesita un punto distinto de la sucesión ecológica, que cada uno de esos puntos tiene distintos costos para mantenerlo ahí, y que cada uno de esos puntos puede proveer distinta proporción de los servicios ecosistémicos, distinta intensidad de provisión de los distintos servicios ecosistémicos. Entonces, la pregunta es, si tienen algo más para agregar a esos 3 puntos que yo les dije, y si se les ocurre qué mirar para lograr tener verdes en todas las celdas estas de este gráfico, o sea, tener mayor provisión, qué mirar, cómo apuntarían a ver eso. Y a partir de una diversidad de cultivo, podría estar, por ejemplo, teniendo una alta diversidad de especies, tanto hortícolas como, no sé, frutales, por ejemplo, y tener estar trabajando sobre las etapas tempranas y tardías, y así tener una amplia gama de servicios. Bien, es una estrategia que me parece adecuada, o sea, vos estás apuntando a tener en el espacio distintos niveles, distintos estados sucesionales, y entonces en algunos casos vas a tener un verde más intenso en la parte de productividad, y en algunos casos un verde más intenso en la parte de otros servicios, y quizás en todo el territorio que estás manejando tener un equilibrio más adecuado. ¿Eso es lo que estás diciendo, Diego? Claro, sí, también. Bien. Creo que te lo dije también por una parte de, por ejemplo, hacer la mezcla de horticultura con fruticultura, y con las demás, ¿no? Bien. También van en una menor costo que se necesita si se hace de esa forma. Al tener mezcla de las distintas etapas sucesionales, es menor requerimiento que tenemos nosotros para eliminar malezas o eliminar otras especies y digamos todo en el mismo espacio. Está bien, eso es interesante porque cada uno de los diseños va a tener costos-beneficios, ¿no? Y en una de esas, diversificar tiene un costo extra y también un beneficio extra. Entonces ese balance está bueno para tenerlo en cuenta. También es importante en esto en una misma parcela que hablan de las distintas especies que se podrían poner. Hay especies que son como más competitivas y otras que son, o sea, que están en etapas finales de la sucesión, y otras que están al inicio, que son especies como que tienden a desaparecer cuando hay otras especies muy competidoras. Entonces ese balance entre todas las especies va a tener un costo dependiendo de dónde nos encontremos, si es en etapas iniciales o finales. Fíjense que por ahí no se trata solo de todo diseño de cultivo, sino que también trabajar con los márgenes, los corredores biológicos, hacer parcelas más chicas, sobre todo acá que tenemos un costo de agua, dejar márgenes con monte natural. O sea, la idea es hacer un diseño que no sea solo el monocultivo. Y no todo Eso es cultivo, Silvi, sino que uno puede hacer uso de otras especies que están presentes, acompañando, ¿sí? Porque ahí, bueno, vamos a discutirlo más adelante, pero uno podría plantar y hacer policultivo, entonces obtiene el cultivo para la comercialización, el cultivo objetivo, y después hacer una serie de cultivos que son de servicios, para cumplir con ciertos procesos o mejorar ciertos servicios, ¿sí? Pero en definitiva seguimos cultivando. Otra estrategia es tener el cultivo con fines productivos y hacer un buen manejo de la flora acompañante, ¿sí? Entonces de esa manera logramos posicionarnos en otros puntos
de esta asociación que vos venías hablando. Y seguimos manejando diversidad. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de la agrobiodiversidad, que la agrobiodiversidad comprende no solo las especies de cultivo, sino todas las especies acompañantes, ya sea de los hábitats naturales o de los que surgen como vegetación acompañante como resultado de los manejos, ¿no? Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta en los agroecosistemas, que según cómo planifiquemos nosotros nuestra diversidad de cultivos, como estamos hablando recién, la diversidad de cultivos espacial y temporalmente, los márgenes que dejamos, qué control de malezas hacemos, bueno, todos estos manejos determinan una diversidad planificada de plantas, de vegetación, en el espacio y en el tiempo. E indirectamente, que eso muchas veces los agrónomos nos olvidamos, al planificar el cultivo, estamos incidiendo directamente en la diversidad asociada. Acuérdense de la cadena trófica, de los consumidores primarios, secundarios y los descomponedores que van a estar abajo del suelo. Cuanto más diverso sea lo planificado, más diverso va a ser lo asociado y como resultante también vamos a tener una diversidad de paisaje, que es un poco lo que muestra este gráfico, donde acá a nivel de parcela, que es acá a la izquierda, abajo, según el manejo de arado, fertilización, rotación, vamos a tener un hábitat en el cultivo. Y después, según el manejo que hagamos de los márgenes, en la frecuencia que la cortamos, si usamos herbicidas, qué forma de manejo, va a determinar un diseño de esa parcela. En definitiva, como vemos más arriba donde están las 3 parcelas, vamos a tener un diseño de finca, que puede ir desde un monocultivo hasta un monocultivo con hábitats en los márgenes, o diferentes cultivos, que es la tercera, donde está la lupa, con diferente manejo de los márgenes. Y todo eso me determina una diversidad en el paisaje agrícola, que va a ir de un paisaje como el que está más abajo, limpio, muy homogéneo, a uno intermedio y a uno complejo. Todo, fíjense, resultante del diseño que hagamos del agroecosistema. Y en este otro gráfico nos habla de que la biodiversidad no solo es la diversidad, o sea, se puede encarar de diferentes ópticas o aspectos. Por un lado tenemos la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Esa es la visión más clásica. Pero también podemos encarar la diversidad desde el punto de vista composicional, la diversidad estructural del sistema y la diversidad funcional. Se entienden las diferencias entre cada una de ellas. La diversidad estructural, por ejemplo, en una finca, por ahí no es solo importante determinar la riqueza de especies con su abundancia, sino ver cuántos estratos tengo, cómo están distribuidas en el espacio, en el tiempo, si tengo cortinas forestales, cómo están ubicadas, si está todo en forma homogénea o heterogéneo. Eso me da una diversidad estructural, que por ahí es interesante medirlo. Y también la diversidad funcional, que me da la diversidad de las distintas funciones dentro del agroecosistema, que muchas veces, o sea, que es más importante que haya una diversidad funcional, que haya los distintos grupos funcionales en un sistema, a que haya una gran diversidad de especies, a lo mejor cumpliendo una misma función. ¿Y cuáles son las funciones? La polinización, la regulación biótica, la competencia, la helopatía, después toda la función de descomposición de la materia orgánica,
hay distintos grupos funcionales, macro, meso y microfauna del suelo que realizan distintas funciones en esta descomposición. Y a su vez, lo que está marcado en la tercera columna es cómo los distintos manejos influyen en esta diversidad. Y por último, para ir terminando, porque ya me he excedido, el manejo, según el manejo, las prácticas de manejo que uno aplique en el agroecosistema, determina después la diversidad que voy a tener en él. Y, por ende, como les decía, los servicios ecosistémicos que van a resultar. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos el arado convencional, cuando eliminamos todas las malezas, cuando se aplica un monocultivo y se hace fertilización química, la diversidad, en este caso, que está marcado acá de enemigos naturales, se va a ver reducida, con la aplicación de plaguicidas también. En cambio, cuando yo dejo márgenes sin cultivar, cortinas forestales, realizo policultivos, rotaciones, cultivo de coberturas, son manejos que llevan a una diversificación del hábitat, o sea, una diversificación estructural y funcional, que llevan a aumentar estos servicios, en este caso, como dice en este gráfico, de control biológico. Pero podemos hablar de todos los otros servicios ecosistémicos. Bueno, y por último, para terminar, los atributos ecológicos de los agroecosistemas. Después Alejandro le va a dar los socioeconómicos, que serían las propiedades emergentes. Tenemos la biomasa, la productividad primaria neta, la productividad secundaria, la producción, que todos estos lo hemos venido trabajando en los prácticos. Después tenemos la estabilidad, que es el grado de variación de los rendimientos por algún factor. Después, la resiliencia es la capacidad de volver al estado original luego de un disturbio. Actualmente se habla mucho de la resiliencia de los agroecosistemas frente al cambio climático y cómo los manejos pueden incidir en esta resiliencia. La resistencia, que es la capacidad de no cambiar o persistir frente a un disturbio. Por ejemplo, hay manejos como, por ejemplo, la tela antigranizo, que nos permite resistir a un disturbio como es el granizo, sería un ejemplo. Y la sustentabilidad en la dimensión ambiental es orientada a obtener una producción constante en el tiempo sin perjudicar la calidad y cantidad de los recursos naturales, base sobre las que se sustenta esa producción. Bueno, tuve que ir rápido al final, pero si no se nos iba a ir mucho. Eso sería todo. Pero estuviste mejor que yo, Silvina, con el tiempo. ¿Sí? Me parece que me excedí, ¿o no? Sí, pero yo siempre me excedí más.